Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Y vamos a iniciar hoy el estudio de varones. Y tenemos aquí dos grandes hombres de Dios, panelistas, Carlos Osorio y Carlos Medrano. Buenas tardes, hermanos. Les mandamos saludos y pues estamos aquí a punto de iniciar. Y saca tu pluma, tu libreta y tu Biblia, ahí júntate con tu hijo y pues si está con tu esposa también, ahí, jálatela ahí, ponte tus manguitos, tu agua ahí para empezar a escuchar la palabra de Dios. Y el tema de hoy se llama la formación de padres e hijos. Es un tema donde sé que Dios te va a hablar a tu vida como fue en la mía cuando la estuvimos preparando, y sabemos que Dios, todas las cosas que vayamos a decir es porque Dios quiere hablar a tu corazón. Y vamos a Efesios 6 del 1 al 4 y dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Es uno de los versículos más cruciales entre un padre y un hijo, el versículo 4, porque manda al Señor que debemos de no provocarlos a ira. Entonces es algo muy controversial en la mente de cada uno de nosotros los hombres, porque hay a veces que no sabemos cómo lo podemos hacer para no provocarles a ira, y qué sí está bien y qué no está bien. ¿Sí? También denota, ¿no?, en este versículo, ¿no?, cómo va sobreescalando. Lo principal es que del amor de Dios, ¿no? Y de ahí pasa a los padres y va denotando el poder de Dios sobre todo esta situación, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo aquí que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, en el Señor denota que ahí impone que, o sea, que eso le agrada a Dios, y sobre eso muévete, ¿no? Sí, es lo que muy bien. denota, ¿no? Sí, así es, Carlos. Y todo, bien dijiste, se enfoca todo en el Señor. Ajá. Todo va directo al Señor. Y ese es el punto donde vamos, creo que Dios va a tratar, que el Señor quiere que nosotros avancemos, ¿no? Con esta formación. Y no sé si recuerdan uno de los experimentos que cuando el sapo lo pones ahí en el agua hirviendo y se adapta, ¿no? Entonces va subiéndole la flama y pues va hirviendo, ¿no? Pero lo más increíble que el sapo se va adaptando a la temperatura del agua, y al último pues el sapo muere, ¿no? Y así es, en muchas familias aquí en México están adaptándose al sufrimiento, están adaptándose a muchas influencias que están viniendo del mundo, del mismo Satanás, y estamos haciendo, y en muchos por la falta del entendimiento, y como dice la palabra, ¿no?, que el pecado trae a muerte, como el sapo al último llega, ¿no?, a la muerte. Y esos cambios son, por ejemplo, la falta de respeto a los padres y a las autoridades, por ejemplo, divorcios, que lamentablemente hasta en cristianos hay una tasa muy alta de divorcios en cristianos, que no debería de suceder, pero porque Satanás ha metido la cizaña en las familias de cada uno de los mexicanos y de todo el mundo, ¿no? Familias destruidas, familias odiándose, que no debería de ser, ¿verdad? Según nosotros debemos guiarnos por la moral y estar adentro con la moral para poder amarnos y respetarnos como debe de ser, ¿no? Pero estas adaptaciones, influencias nos han llevado totalmente a odiarnos, ¿no? Entonces, pero la palabra de Dios nos advierte que debemos de saltar de esa olla donde nos estamos quemando, y obviamente el hervir y el fuego que representa el pecado o las tribulaciones o los problemas que existen, ¿no?, en todo este mundo.
y Dios nos da la salida, pero por eso debemos estar atentos a la palabra profética más segura que te va a ayudar a salir y poder solucionar cualquier problema que tengas. Y bueno, vamos al primer punto. Vamos a analizar 2 puntos. El primero es la sumisión de los hijos, ahí anótalo. Y después vamos a ver el hacia los padres. Y la palabra hijos, aquí en el versículo 6.1 de Efesios, dice, quiere decir tegna, y tegna se refiere a la descendencia general entre hijos e hijas, mujer y hombre. Y también la palabra obedecer aquí dice hijos, obedecer. Y hupokou quiere decir en el griego oír abajo como subordinado, escuchar con atención, prestar atención, también quiere decir o conformarse a comando o a una autoridad y responder de manera positiva. Y quiero recalcar eso, que cuando nosotros estamos escuchando con atención y estamos poniendo atención y prestando atención a nuestras autoridades, y que cuando el padre, ustedes jóvenes que nos están escuchando, y que tu papá te está diciendo lo que tienes que hacer y respondes a veces de manera negativa, ¿no? Y a veces te dice, oye, Pánfilo, no sé, sí, ven para acá, sí, bájate a comer y ahorita voy. Y parece que en tu cuarto estuviera una pelea de perros y gatos, ¿no? Y como que no se entiende a veces que los jóvenes como hablan, ¿no? ¿Por qué? Porque están llenos de ira, porque están llenos de faltas de la moral y no llegan a obedecer a los padres. Sí. Es increíble, ¿no? Que la familia se ha vuelto una lucha de poderes, sí, ¿no? Entre sí, todos, cada quien quiere hacer su voluntad, imponer su voluntad y pues en esta era que estamos en donde el internet les llena de información falsa a los jóvenes, sí, y ahora el joven cree que lo que dice internet es verdad y sí, al padre lo ven como un ignorante, ¿no? Sí. Le dicen, tú no sabes, esto no es en tu época, ¿no? Sí, incluso sí, llegan a decir esto, sí, sí, y empezamos a brincar. Dijiste algo muy importante y es lo que más se denota hoy en los jóvenes, la influencia del internet en ellos. Sí, sí, porque cuántas cosas no han pasado, desgracias y accidentes, porque le creen más a lo que dicen en el internet, cuando casi el 50-70% es falso, ¿no? Así es falso. Y el Señor viene a abrirnos los ojos, ¿no? Es en tu padre, claro, no en el internet. Sí, es cierto eso, y por esa influencia, como dice Carlos, del internet, respondemos a una manera negativa y no positiva, como dice Dios, ¿no? Y ahora, ustedes padres, cuando nosotros hablemos a nuestros hijos, tiene que ser con autoridad. ¿Sabes qué, hijo? Vete hacia tu cuarto. Un ejemplo, sí, ¿no? No, que papá, que no sé qué. Tiene que ser con autoridad. Pero esa autoridad, para que tenga un balance, tiene que ser con amor. A tal grado que tu hijo pueda obedecer. Y más adelante vamos a ver cómo ellos pueden obedecerte sin llegar a esa queja, ¿no? Y de, no, papá, pero déjame aquí, yo estoy aquí con el internet o jugando, haciendo otras, y déjame vivir mi vida, ¿no? Salen los jóvenes, ¿no? Como si tuviera una vida, de adulto, de licenciado, de ocupada, ¿no? De esos jóvenes. Y entonces, Dios nos manda a que tenemos que obedecer. Y para que tu hijo mayor o adolescente sea obediente, tienes que enseñarle la palabra de Dios, ¿no? Sí. Desde pequeño, para que tengan en sus corazones y recuerden la palabra de vida y puedan guiarse por ese camino que dijo Jesús. Y Carlos, ¿me ayudas en Deuteronomio 6? Deuteronomio 6 del 4 al 10. No vayan a balconear ahí en las redes a sus hijos, No. Deuteronomio 6. 6 del 4 al 10. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y a Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Así es. Y fíjense, aquí queremos rescatar unos puntos, que el primero que dice que lo guardes en el corazón, en tu mente, para que se graben todas esas circunstancias o palabras que Dios o tú que le leíste a tu hijo desde pequeño, que es importante que lo hagas, para que ellos se graben todas esas, y la segunda es repetirlas, y dice, y ponlas en los muros de tu casa. Ahora obviamente sabemos que pues no puedes rayar en tus muros, ¿no? Claro, pero en la iglesia venden cuadros ahí con versículos bíblicos donde tú puedes agarrar y comprarlos. Y mira, fíjense que es muy importante porque los niños van a ver todas esas palabras y que nunca se les va a olvidar. Y lo más padre es que van a direccionar su vida sobre ese camino que Jesús nos dejó, ¿no? Y así es como cuando mandas a tu hijo a la escuela, que aprendió a escribir, que aprendió a leer, que aprendió las matemáticas por repetición. Y recuerden que todas las matemáticas es repetitivo, repetir. Entonces tú le preguntas a tu hijo cuántos 4x4 y te lo dice. ¿Por qué? Porque se lo grabó. Así la palabra de Dios tiene que ser en nuestras vidas, para que sea grabado en nuestros corazones y nunca se nos olvide. Ok, ahorita que dice exactamente, sí, para que se nos quede grabado. Pero si te fijas en estos tiempos, y a muchos, a mí me pasó desde niño, ¿cuál es la parte que se te queda grabada cuando es instruida? ¿La que es de enojo, engaño, o la que es en amor? Y si te fijas, en mi caso, en muchos recuerdos de mis padres, recuerdo más de que no, cuidadito que yo le dijera que no, porque cuidado. Eso no lo recuerdo que más se quedó. Pero ¿qué pasa cuando le hablas en amor al hijo? ¿Qué es lo que se te queda? En este caso, la palabra de Dios. Claro. ¿Sí? Vemos también aquí en la palabra que dice, instruye al niño en su camino, ¿no? Y de gran no se apartará de él. Pero si nunca instruiste con la palabra a tu hijo, o sea, ¿qué fue lo que se quedó? Sí, ¿No? o sea, Entonces aquí denota esto exactamente, que le introduzcas a tu hijo palabras de enseñanza con amor, pero también siendo ejemplo, claro, para que pueda ser edificado, ¿no? Y digas, bueno, sí, mi papá lo hacía y yo sobre eso, ¿no? Sí, es como un ejemplo, ¿no? Que luego pone nuestro pastor, que dice, él está fumando y le dice, hijo, no, tú no fumes. ¿Cómo le vas a decir que no fumes? Tú estás fumando, ¿no? Sí, es incoherente. Y fíjense en el versículo 10, lo más importante cuando tú le dices las palabras de Dios y lo que está escrito en la palabra a tus hijos, lo mejor es, dice en el 10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. En ciudades grandes habla de una bendición. Dice que tú no edificaste, o sea que tu hijo no edificó. Quiere decir, si tú no edificaste es porque tus padres edificaron antes para que tú tuvieras esa palabra y Dios te pueda bendecir. Y ahora es importante que tú y yo podemos edificar a nuestros hijos para que en un futuro ellos ya sean edificados, y la mejor edificación es sobre la roca que es Cristo Jesús, para que pueda ser un colchón para tu hijo y pueda abrir ese camino y esas bendiciones cuando esté estudiando, sea un exitoso, cuando termine de estudiar y esté trabajando, sea exitoso y pueda tener muchas oportunidades. ¿Pero por qué? Porque tú lo instruiste sobre esa palabra de Dios. Dani, ahí también, retomando lo que mencionaste de la repetición, ¿no? De que la palabra de Dios nos redarguye y nos instruye cada que vamos memorizando. Pues también estar alertas como papás, ¿no? Porque así como puede ser para bien, también Satanás lo usa para mal, ¿no? Claro, y a mí me impacta mucho y me gusta dar mucho este ejemplo, las canciones, ¿no? Principalmente el reggaetón. ¿Por qué es tan exitoso? Pues porque también ocupa esta base bíblica en donde dice, medita de día y de noche, ¿no? En Josué, medita de día y de noche y todo te va a prosperar, pero si meditas de día y de noche en el mal, pues vas a ir para destrucción. Sí, así es. Y fíjense que hace rato, bien dices, Carlos, Chayo y Carlitos, los dos son Carlos. Algo que dijo que el internet es muy importante.
para no edificación para la gente, para los jóvenes, para los hijos, porque es lo que se graban ahora en su mente. O sea, ya no se graban la palabra de Dios, ahora son las redes sociales, el COVID que está por todo, sale exacto, por los oídos, por todos, ¿no? Ya está hasta el tope, diría un amigo. Lenguajes obscenos, por ejemplo, cuando tu papá, que era mujeriego, ¿no? No, hijo, yo soy de la familia González y tú vas a ser mujeriego, vas a tener 2, 3 mujeres y hijos regados, así vas a ser tú como yo. Entonces son palabras que no edifican para ellos, pero quedan grabadas en su corazón, como dijo Carlos Medrano hace rato, ¿no? Que no le podía decir algo a su papá porque sabía que su papá no le podía responder, ¿no? Y le quedó grabado en ese momento. Entonces, todas esas cosas quedan grabadas en nuestros corazones y puede ser destrucción, más bien son de destrucción, porque la Biblia no se equivoca. Tanto la pornografía, y hay una ahorita nueva moda que está saliendo en los jóvenes, se llama Happy Sleeping, y se llama Paliza Feliz, que se graban videos los jóvenes golpeando, empujando, haciendo según travesuras, pero eso te lleva a tener un enfoque hacia el bullying, ¿no? Sí. Y empiezas a golpear a tus amigos, a exhibirlos a tus amigos, y ya cuando son grandes se vuelven agresivos, los jóvenes se van a ver agresivos, ya estás adulto, ya ahora vas a hacer lo mismo con tus hijos, vas a hacer lo mismo con tu esposa, y Dios lo que quiere es que tú puedas entender todo eso, para que pueda Dios sanar todo ese corazón, porque es muy difícil cuando alguien es golpeado por la vida. Sana, sí, Dios lo puede sanar, pero cuando tú dedicas tu corazón, cuando dices, sí, Dios, sabes que te lo entrego, sana mi corazón, y Dios lo hace, pero de otra manera Dios no lo puede hacer. ¿Me ayudas, Carlos, en Proverbios 12:15, por favor? Dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Así es. Y fíjense la palabra obedecer, tana, o también del griego toana, quiere decir oportunidad o propósito. El propósito de Dios es que te está dando la oportunidad para que tú puedas ser un buen hijo, para que tú puedas obedecer, para que tú puedas ser edificado, para que tú como padre puedas edificar a tus hijos y edificar a tu esposa como ese sacerdote que Dios nos ha mandado. Y como dice el dicho, ¿no? Escucha el consejo y llegarás a viejo. Y es un buen dicho, y lo sacaron de aquí, totalmente de la palabra de Dios. Y Carlos, ¿nos ayudas en Colosenses 3:20? Y también Colosenses 3, pero el 24, por favor. Y es muy importante que nosotros, ¿Colosenses qué, perdón? 3:20, nosotros tenemos el consejo de Dios para que podamos tener esa vida feliz. Obviamente van a venir circunstancias, pero la vida feliz y la paz que sobrepasa el entendimiento te dará Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Así es. ¿Obedecer agrada a Dios? ¿Lo acabamos de leer? Sí, claro que sí, esa es la respuesta. Cuando agradamos a Dios, Él tendrá el cuidado de nosotros. Como lo que dice Salmos 91, el que habita bajo el abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero fíjense la connotación, el que habita en el abrigo. Uh-huh. Si tú no habitas en el abrigo, ¿qué es habitar en el abrigo? Es eso, obedecer, agradar a Dios y permanecer ahí bajo ese abrigo para que Él tenga cuidado de ti y te pueda proteger de todas circunstancias, de todo peligro, de cualquier cosa que el enemigo o la gente te quiera hacer. ¿Y me lees Colosenses 3:24? Sí, dice: sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Así es. Entonces, ¿por qué es importante obedecer? Según aquí el 3:24, ¿por qué es importante?
Para recibir, primero porque vamos a recibir herencia, ¿no? La herencia. Segundo, y yo creo que el que más conciencia debe hacernos es que servimos al Señor. Así es. También denota aquí algo en el Proverbios que leímos y ahorita vimos aquí en Colosenses, es que denota que la obediencia es algo que le agrada al Señor. Uno te da sabiduría y el otro te da dirección y eso le agrada. Es una de las cosas que nos está dando a entender aquí, que la obediencia es lo principal en las cosas del Señor, ¿no? Sí, y esa palabra necio me llama mucho la atención porque siempre es el equivalente al simple, ¿no? Al que no tiene un carácter, al que es mangoneado por todos. Y aquí pues Dios nos deja ver que si nosotros nos agarramos de Él va a dar formarnos un carácter correcto. Así es. Y fíjate, dices algo muy importante, la necedad, dice la Biblia, está ligada al muchacho. O sea, somos necios por naturaleza, familia. Pero lo que tenemos que hacer es que recibir la palabra de Dios, escuchar. Si tú ya eres un adolescente, si tú ya estás grande, tú escucha el consejo de tu padre, escucha el consejo de tu madre, y te voy a decir una cosa, te va a ir bien, porque dice que sabiendo, según el contexto, lo que acabamos de leer, sabiendo que recibís recompensa de la herencia, habla de una bendición de parte de Dios. O sea, ¿no es maravilloso eso? Es tan fenomenal que Dios, mucha gente lo tiene como Dios como malo, pero Dios no es malo, es tan bueno que siempre, aun que nos equivocamos, aun que desobedecemos, aun que estamos, no estamos atentos a veces a su palabra, y ahorita que estamos en las redes sociales que no podemos congregarnos, tú tienes que estar escuchando la palabra de Dios para llenarte de Él, para estar saciado de Él, para que te quites todo problema, todo pensamiento inicuo que no viene de Dios, todo pensamiento que te va a preocupar nada más, a traer preocupaciones. Por ejemplo, mucha gente en las redes sociales suben cosas que no vienen al caso con la palabra de Dios, pero cuando tú subes bendiciones de las palabras de Dios, la gente casi ni te pone like. Subes un versículo y nada, ya lo da ahí bonito, pero cuando subes y mataron a no sé qué, y el gobernador no sé qué, y el presidente no sé qué, está de like, y todo lleno de like, y parece que es como un imán. Toda la gente quiere estar viendo y escuchando puras noticias malas, pero las noticias buenas del Evangelio es la que te va a llenar la paz. Así es. Sí. Y pues recalcar que el contexto de todo este pasaje pues hace referencia a nuestros deberes, ¿no? Dentro de la nueva vida que nos ha venido a dar Dios. Así es. Y fíjense, aquí en nuestro contexto de Efesios 6, dice, hijos, obedeced al Señor. Quiero recalcar 2 puntos importantes sobre la obediencia. Obedecer al Señor y a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Si tú y yo obedecemos a nuestros padres, no importa que ya seas grande y ya te casaste, puedes honrar a tus padres. Obviamente ya no pasa el papá ahora es el consejero de ti, ya no, obviamente ya no te tal vez da órdenes como hijo que estabas bajo su casa, su tutela, pero ahora tú puedes estar escuchando el consejo de él y honrarlo, que es lo más importante, ¿no? Hay una cosa que quiero aclarar al respecto de lo que acabas de decir, que es honrar a tu padre y a tu madre, porque muchos dicen, ¿sabes qué? Pues yo no voy a ver al viejo, pero yo le doy dinero y ya con eso. Cuando el papá quisiera que mejor no le des nada y le dieras un día, ¿no? 2 días, ¿no? O ¿sabes qué? Ya sé que mi hijo anda tirado por allá en el alcoholismo, en la drogadicción, y muchas veces no entendemos lo que es ese concepto de honrar a tu padre, qué significa honrar, ¿no? Necesitamos ver esa parte, ¿no? Que es honrar, ¿no? Porque muchos tienen una palabra equivocada respecto que es honrar, que es de, no, pues yo le doy dinero al viejo y ya con eso. Nunca lo buscan, no están al pendiente y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Es muy importante lo que acabas de decir. Eso, se ve que estudiaste acá, lo vamos a ver más adelante, y es verdad lo que acabas de decir. Mucha gente piensa que nada más es honrar, acá abarca muchos puntos, ¿no? Y no nada más es dar y dinero, sino estar con tus padres, si se enferma estar ahí con ellos, si pasa algo ayudarles, si ya no pueden caminar o tienen dificultades, hacerte tal vez hasta cargo de ellos. ¿Por qué? Porque es una parte de la honra, que ellos se sientan bien. Ahora, ¿cómo puedes saber que tú estás honrando a tus padres?
cuando tu papá te dice, hijo, te estaba esperando, ay, hijo, qué bueno que viniste. Ahí puedes entender que tú estás honrando a tus padres. Ay, qué bueno que me hablaste, hijo. Ay, qué bueno que estás bien ahí. Entonces, eso es una parte de la honra que nosotros debemos de tener mucho cuidado de no dejar esa parte, ¿no? Porque Dios bendice, no nada más monetariamente, sino es hacer presencia, como decía Carlos, y bien dicho. Y fíjense... también entender que obediencia no es lo mismo a honra, ¿no? Porque muchas veces creemos que porque obedecí ya honré, ¿no? Y la obediencia habla de una acción y la honra de una actitud, ¿no? En donde la honra pues viene el respeto y el amor a tus padres, ¿no? Y la obediencia pues es como tal, ¿no? Cumplir una orden, un mandato. Entonces hay una diferencia, ¿no? Cuando tu papá te dice, hijo, vete a la tienda, ay, ¿por qué yo, papá? Y ahí vas quejándote, ¿no? A la tienda y pensando miles de cosas de tu papá. Realmente cuando te dice tu papá, hijo, vete a la tienda, aunque no te guste, pues por amor y respeto a tu papá, con todo amor y con la mejor actitud, le dices, sí, papá, dame, voy hasta el Walmart si quieres, ¿no? Ahorita me la y caminando, me la viento. Sí, y fíjense que desgraciadamente en la actualidad muchas personas han muerto de 12 años, de 15, de 20, de 30, de 40 años o de 25 años. ¿Por qué? Porque no honraron a sus padres, porque se cumple. Aunque tú no creas lo que dice aquí, que te irá bien y serás de larga vida. La antítesis de larga vida es corta vida. Entonces muchos les han cortado su vida. He tenido amigos que de repente me dicen, oye, mataron al hijo de mi amigo que tenía 15 años. Y siempre me gusta indagar, oye, ¿cómo era? No, era un desgraciado y que no honraba a sus papás en el alcohol, rock and roll, sexo y tururú, y les decía, oye, papá, yo voy a llegar temprano, y sí, llegaban 6, 7, 8 de la mañana, ese era el temprano, y después decían, no, déjame, voy a ir al after hour, ¿no? El after hour es hasta amanecer, ¿no? 12, 3, 5 de la tarde, y llegaban de todo, 24 horas, ¿no? O sea, qué impresionante, pero ¿por qué? Porque no honraron a sus padres, y eso es muy importante para que tú seas de larga vida. ¿Quién quiere vivir larga vida? Creo que todos, ¿no? Y disfrutar de la vida, disfrutar cuando te llegues a casar, disfrutar de tus hijos, pero para eso primero necesitas totalmente obedecer y honrar a tus padres. Y esta palabra obedecer está relacionada también con Hebreos 13:17. ¿Me ayudas, Carlos? Con Hebreos 13:17. Esta palabra hupakou es lo mismo que dice prestar atención y poner abajo, estar escuchando, es lo mismo en ese Hebreos 13:17. Dice así la palabra de Dios: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, porque lo que hagan con alegría, para que lo hagan, con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Así es, nosotros debemos obedecer también a nuestros pastores, a nuestros líderes, no nada más a tus padres. Y una de las circunstancias, no me van a dejar mentir, que cuando un líder o un pastor o un maestro en las escuelas dice, oye, chamaco, obedece, y que no quieren obedecer, ahí te das cuenta que no obedecen a sus papás, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes obedecer? Obedecer o honrar a Dios que no ves y a tus padres que ves hacerlo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener esa misma línea, ¿no? Obedecer a los líderes, pastores. Cuando te dice, oye, ¿sabes qué, joven? Métete a la predicación, o ¿sabes qué? Te puedes sentar de ese lado. En el momento tú te das cuenta, los edecanes no me van a dejar de mentir, cuando ven una actitud errónea, hasta personas ya grandes de 50, 60 años. Ay, pues tú, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir a mí? Yo no vas a voy enseñar, eso. ¿no? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Tú quién eres, no? Sí, así. Entonces, ahí ves que una parte de su vida deshonraron a sus padres. Sí, entonces, es muy importante que nosotros debemos de obedecer, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de obedecer de ellos? Lo que diga la palabra de Dios. Y
fundamentado con la palabra de Dios y para que nosotros sirvamos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Quiero que sirvas en el Señor, que estés ahí en la iglesia, órale, tienes que servir porque ese es de Dios. Una cosa que denota mucho en la obediencia es que exactamente la obediencia también lleva una disciplina. Sí. Y como tú lo dijiste, ya personas de 50 años que como no obedecieron es porque nunca tuvieron disciplina, así entonces siempre se están quejando y siempre están teniendo conflicto con otras personas, ¿no? Así uno es. por no obedecer y por otro, ¿por qué? Porque nunca tuvo disciplina. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se hace una persona necia, ¿sí? Que nada más en vez de pensar, nada más actúa y dice sin fijarse el daño que puede causar, ¿no? Sí. Todo lo que conlleva la obediencia, ¿no? Todo lo que abarca, ¿no? Todo eso. Y hacer conciencia, ¿no? Que es una responsabilidad de toda la vida, ¿no? Que la vas a tener ahí y que además hay una regla de oro que dice como quieres que te traten, pues así debes tratar a los demás. Yo anduve buscando un poquito respecto a la disciplina, porque ¿qué es la disciplina, no? Y muchos dirán, no, pues es que si pone el chamaco, tírale la chancla voladora, ¿no? O la varita, ¿no? O sea, no siempre es el acto de agresión, ¿no? Entonces anduve investigando qué es, y la disciplina es un conjunto de reglas que tienes que llevar en tu casa, ¿no? La regla más que nada, hijo, ¿sabes qué? Sabes que te tienes que levantar, dobla tu sábana, aséate y pregunta qué necesita tu mamá. Pues ¿sabes qué, mamá? Pues dime, ya estoy aquí, vete por las tortillas, vete por el jugo, en lo que yo preparo. O sea, siempre la disciplina tiene mucho que ver con la obediencia. Así es, fíjate, ahorita que mencionaste que en cada casa hay una regla, ¿no? Cuando íbamos a la casa de una tía, de la tía de mi esposa, ella es muy cuidadosa, ¿no? Obviamente tiene sus reglas. Y dice, a ver, no quiero que me agarren esto, no quiero que hagan esto, no quiero que suban esto y eso, y ponían nuestras reglas. Entonces, eso a mí me ayudó, porque yo decía, oye, sí es cierto, o sea, no quiero que mis hijos sean a veces... La gente te llega hasta a odiar a los hijos, ¿no? Sí. Oye, ahí viene el hijo de fulano de tal, no, juegue, ¿no? Guarda eso, levanta todo eso, porque son bien tremendos, ¿no? No estamos, ¿no? Y los chamacos allá ya tocando la puerta porque quieren ya jugar, ¿no? Y si tienes alberga, pues ahí se van a meter y luego se andan ahogando porque se andan empujando entre ellos y son tremendos, ¿no? Tremendos. Entonces, es algo muy latente que nosotros debemos de tener mucho cuidado para que cuando tú llegues a una casa digan de tus hijos, oye, no, realmente ellos disciplinan a sus hijos, sí. ¿No? Realmente, ¿cómo están sus hijos alineados? Y eso habla bien como papás. Y ahora, ¿qué no debemos de obedecer a este mandato según Hebreos 13:17? Pues a la invitación al pecado, ¿no? Obviamente, y cuando también no debemos de obedecer por ejemplo, que quieran abusar los líderes o un pastor, refiriéndose a que quiera destruir familias. Eso no, obviamente no, sí, aunque claro, es la autoridad, pero tú tienes que agarrar la palabra de Dios y saber que realmente si es verdad o no. Y eso es lo que tenemos que obedecer. Ahora, la razón básica es que es justo. Y aquí en Hebreos, aquí que acaba de leer Carlos, 17. Ajá, creo que es justo. Dice aquí, es en Efesios. Habla que es justo delante del Señor. Y la palabra justo quiere decir dikaios, y se refiere a lo que es correcto, honesto e íntegro. Entonces, para Dios esto es bueno. Y tú puedes decir, te lo dices porque tú hablas de la palabra de Dios y para ti es correcto. Y déjame decirte que desde la antigüedad la Biblia no se ha equivocado. Él dijo que no mires a la mujer de tu prójimo y que no mirarás a la mujer ajena porque te vas a enlazar en sus brazos y al último, ¿qué causa? SIDA. Y Dios lo advirtió. O sea, Dios tiene la razón, la palabra de Dios tiene la razón. Otra, que el poder de la vida y la lengua está, la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Y mucha gente, ¿cuántos han matado por desbocados o pleitos? Y no, es que tú, hijo de tal por cual, y chinchuncharra que da plan, y vas a ver, maldito, y de repente sale con el machete o la pistola, me dijiste eso, y por desbocados y por hablar algo que no debíamos hablar. Por eso tenemos que ser
más tranquilos para no llegar a esos extremos. ¿Y qué hacen? ¡Pum! Los mata. Y la Biblia lo mencionaba, que tenemos que tener cuidado. Y bueno, me pasaría toda la tarde diciéndoles aquí todo lo que dice la Biblia, que es absoluta. Por eso hacemos bien estar atentos a la palabra profética. Y todo lo que manda tiene razón. Por eso nosotros hacemos hincapié sobre este punto. Y Dani, entender lo que es que muchas de las cosas que están escritas en la Biblia son reglas universales, ¿no? Que Dios estableció tanto para el que cree como el que no cree, ¿no? Como en Proverbios dice que aquel que no disciplina a su hijo va a ser vergüenza de su madre, y creas o no creas, como lo dijimos hace rato, tú no disciplinas a tu hijo y no cabes en ningún lado, ¿no? Tristemente hasta tú te frenas, ¿no? Por ir y te hacen la invitación y volteas a ver a tu hijo y dices, no puedo, estoy ocupado, ¿no? Y aunque no lo estés, te frenas porque todo aplica, ¿no? Y hay cosas que aún no teniendo a Cristo en nuestro corazón, de todas formas llegan a nuestra vida y estamos sujetos a esas leyes. Sí, no, cuando vas al súper, ¿no? Típico. Ay, que los niños empiezan como a reglete, de parece que están endemoniados, ¿no? Y cállate, hijo. Y lo más vergonzoso para un padre es que la gente te esté viendo. El acto tan cruel que te hacen el niño, te hacen un teatro, como decía mi mamá, hey, te están haciendo un teatro, ¿no? Y de repente tú vas caminando y ya lo agarras el niño, sí, vente por acá, fácilmente, agarra a tu hijo, métete al baño, no lo avergüences delante de él, 2 nalgaditas, y vas a ver cómo se va a componer y se va a alinear. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es real y lo dice para nuestro bien. Entonces, todas esas conductas son lineadas porque Dios quiere que lo hagamos y porque hay una bendición al final de cuentas, ¿no? Y te dará descanso. Y se corrige a tu hijo, dice, y te dará descanso. Cuando corrige a tu hijo, ¿cómo no te da descanso? Cuando le pegas, porque yo cuando corrijo a mis hijos, hoy me duele, a veces no lo quiero corregir porque me duele. Y mi esposa no me va a dejar mentir, cuando estaba chiquito mi primer hijo, hasta lloraba con él porque me dolía, porque lo tenía que corregir, no la entendía, pero agarraban la palabra y Dios le decía, corrígelo y te da descanso. Sí, pero me duele a mí también. Se me hace el corazón de pollo corregirlos, ¿no? Pero al final, ahorita a su edad, he visto que la palabra no se equivoca, ¿no? Sí, así es. De hecho, es la que te da consejo, te da dirección y te da la acción. ¿Para qué? Para beneficio tuyo. ¿Sí? Porque si no, exactamente, no vas a tropezar, no, sino vas a caer avergonzado. ¿Sí? Y como diciendo, te va a decir, papá, no te iba a decir, pero te lo dije, ¿no? O sea, te lo dije, exacto. ¿Sí? Y algo que tenemos, y bien nos ha comentado nuestro pastor, ¿sí? Aquí está nuestro manual de vida. Muchos que dicen, no hay manual para padres, sí lo hay, pero no lo buscan y no saben dónde está. Sí lo hay, ¿no? Sí, nos conformamos al mundo, ¿no? A todo esto que ahora ya es súper tachado y te ven regañando, jaloneando a tu hijo y bueno, eso está súper mal para la sociedad y tú te adaptas a eso como el sapo, ¿no? Y no brincas de la vida, sino te quedas ahí en ese calorcito y pues te aguantas a lo que tu hijo haga con estas voluntades desafiantes que ahora los niños empiezan a desarrollar. A mí me tocó algo, es un tema que lo comentaste del súper, pero en el banco. Empezó el niño a patear a su mamá ahí en la fila antes que no había sillas. Pateaba y le empezó a decir de groserías y la señora avergonzada. Vino el gerente y le dijo, señora, pásale a la caja para que se retire. O sea, fue algo, yo nada más estaba ahí y sentí vergüenza ajena, man. Oye, güey, que se fue también mi hijo también que lo haga, ¿qué pasa? No, o sea, si quiere cobre lo mío. Sí, es impresionante, y todo por no tener una disciplina. Porque la otra parte es esa, la que comentaste también. O sea, quiero disciplinar a mi hijo, pero me duele mi corazón. Pero es mejor que te duela ahorita o le duela a él una o 2 nalgaditas, a que después te duela a ti verlo dentro de la cárcel. Y toda la vida, ¿no? Toda la vida, sí, exactamente. Y fíjense la palabra honra, aquí de nuestro versículo, en el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. La palabra honra es timao, así como se escucha, es tener en gran estima y considerar con el máximo respeto y aprecio. Entonces, tú debes de tener, no importa lo que hayan sido tus papás, no importa lo que haya hecho contigo, tú debes de tenerlo un gran respeto al máximo. ¿Por qué? Para que si tú no lo tienes así,
va a llegar como dice Carlos Medrano con su hijo, ¿no? ¿Qué hizo el chamaquito? Lo pateó, lo pateaba. Yo conocí una señora que su hijo la regañaba. Y luego la mujer, esa señora, iba donde estábamos jugando fútbol y le llevaba la comida. O sea, a tal grado, no quería que el niño se enojara porque el niñito estaba jugando. Entonces, después de varios años, a los 14 años, dijeron que lo habían matado al niño. ¿Por qué? Por la falta de la honra. Sí, entonces la pateaba, la maltrataba, una vez la agarró de las greñas y yo lo presencié, lo vi, le dijo, vente para acá, no sé qué. Obviamente no me metía porque son cosas familiares, ¿no? Pero yo decía, ay Señor, ojalá que ese niño entendiera y viera que su mamá, que le dio la vida 9 meses en el vientre, 9 meses aguantando el peso y con estrías y con el dolor de su espalda y con la operación, arriesgándose a morir, y aún así faltamos al respeto a los padres. Tenemos que tener esa moral que habla Dios. Y en 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de Reyes de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. De la misma manera que tú y yo honramos a Dios y tenemos el respeto y lo consideramos al máximo, así debemos de considerar similar a nuestros padres. No como adoración, obviamente, quiero aclarar, sino al máximo como autoridad. Como autoridad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, si amas el que ama a su prójimo, ama a Dios. Y si obedeces a tus padres, entonces vas a obedecer a Dios, te va a ser más fácil. Entonces, los hijos deben honrar a todas las autoridades y los padres. ¿Por qué? Porque es bueno y es provechoso delante de Dios. Aún los hijos casados, ¿no? Debemos de respetar, ¿no? Y tener esa honra. Sí, y entenderlo, ¿no? Como jóvenes y como adolescentes, ¿no? Que principalmente es donde yo creo que es la etapa más difícil de trabajar. Que pues este es el único mandamiento que aparece dentro de los 10 mandamientos que habla a la familia, ¿no? Y habla específicamente a honrar a papá y a mamá. No dice nada más en los mandamientos del Señor, porque nos muestra la importancia, como dices, así como honras a Dios, pues tienes que honrar a tus padres. Y es un termómetro que puedes tener en tu juventud y en tu adolescencia, que si no soy capaz de respetar y sujetarme y someterme en obediencia a mi papá, pues quiere decir que mi relación con Dios, pues, ¿cómo la traigo? ¿No? Sí. Y no te puedes acercar, ¿verdad? Con un hijo cuando está peleado con su papá, ni se le acerca, ni le hola, ¿no? Y conocemos hijos que sí, al principio honraron a sus padres, pero ya de grandes se pelearon por cualquier cosita y ya no le hablan. ¿Y qué pasa? Pasan los años, pasan los días y ese tipo de personas, ¿ustedes creen que puedan acercarse a Dios? No, obviamente no. ¿Por qué? Porque están peleados con alguien que ven. Imagínense, al que no ven, pues obviamente jamás se le van a acercar. Entonces, tenemos que considerar. Y vamos al siguiente punto, en el versículo 4. Agárrense, padres, pónganse los cinturones para que no se vayan a dañar, pónganse el casco, no se vayan a mover en la turbulencia. Se llama, este punto le puse la sumisión de los padres, y está en Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hasta padres, ¿verdad? Porque también Dios ha edificado a nosotros, ¿no? Y nos ha hablado a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora, ¿por qué sumisión? Aquí hay una connotación que quiero yo decir, porque la Biblia nos manda a detenernos, a no caer en cosas equivocadas para que no cometamos esos errores. ¿Y para qué nos manda eso? Porque hace rato acabamos de hablar que la palabra de Dios no se equivoca y ha dicho muchos mandamientos, ha dicho muchas cosas donde nos manda que podemos progresar y siempre va a tener la razón. Entonces, por ese hecho,
nosotros tenemos que obedecer, aunque a veces cuesta, Sí. pero es un proceso, pero tenemos que poner nuestro empeño para que nosotros podamos obedecer. Y la palabra padres quiere decir en el griego pateres, y habla del papá y la mamá, no nada más el papá que es la cabeza, no se escapan, hermanas, también ustedes. Y querías decir Sí, algo, aquí por ejemplo habla, dice, padres, dice, no provoquéis a ira. O sea, habla que también el padre tiene un abuso de autoridad. Así es. Sí, entonces, ¿cómo puede un padre provocar a ira a un hijo, no? Y esto se denota mucho en el padre que no es cristiano y el hijo que sí lo es. Así En es. la prohibición, en diciendo no va, ¿por qué? Pues tiene que obedecer, sí, y tiene que sujetar. Y es ahí cuando hay un conflicto, ¿no? Así ¿sí? es. Entonces, pero también qué pasa cuando el papá sí es cristiano y el hijo también, ¿sí? Y le dice primero al papá, no, primero tus quehaceres y después a la iglesia. ¿Y qué hace el varón? Se enoja, ¿no? Dice, no, a mí me respalda el pastor y me voy, ¿no? Y se enoja, ¿no? Entonces, ahí también el otro conflicto, dice, cuando los dos están en un mismo canal, ¿sí? Pero aún ahí también hay una ira, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo me puse a buscar, bueno, ¿qué es una ira y qué es un enojo? Un enojo es que, bueno, te quitaron algo y bueno, ya te lo pusieron, bueno, está bien, ahí déjalo, ¿no? Pero ¿cuál es la ira? La que ya no puedes controlar, la que ya te reventó y hace la acción hasta de matar. Sí. O sea, debe de ser algo que te dijo tu papá para llegar a ese tipo. Claro. Y como comentaste, o sea, salieron mal y se despegaron y nunca más Sí, volvieron a hablar. Vienen llorando cuando ya están ahí en la tumba, lo están velando y ahí quiere sudarla. ¡Ah, papá! Sí, ahí quiere ¡Papito! Yo te quería mucho, mucho. Y la gente no se queda. ¿Qué se años sin verlo, ¿no? Y los que rodearon o los condenan, no, ay, qué hipócritas, y ay, si hubieras dicho antes de morir, y como está el dicho, ¿no? En vida, hermano, en vida, ¿no? Sí, exactamente. Y fíjense, los sociólogos Sheldon y Eleanor Kluek de la Universidad de Harvard hicieron una prueba. Ellos dijeron que el 90% de los niños entre 5 y 6 años eran propensos a no convertirse en delincuentes. Y se dieron cuenta de 4 factores que eran prioridades para prevenir todo eso. Y esos 4 factores es, primero, la disciplina firme, como acabas de decir, ¿no? Firme. Ser ecuánimes es la segunda, ahí anótenlo. La tercera es la supervisión de los padres. Y la cuarta es la compañía a los hijos. Entonces, nosotros debemos tener una disciplina firme. Obviamente, hablando de la disciplina firme, por ejemplo, a tu hijo que está pequeño, lo castigas y le dices, ya no vas a ver no te voy a dar el play o el videojuego, no lo vas a jugar durante 2 días porque no hiciste la tarea. Y pasa el primer día, lo cumples. Y en el segundo día te dice, papá, ¿puedo jugar? Sí, ok, hijo, juega. Y ya, ¿qué hicimos? Ya no fue firme esa disciplina. Y no debemos de ser firmes, aunque nos duela, tiene que ser porque es para el bien de él, ¿sí? Entonces ahí entra lo ecuánime, ¿no? Que tenemos que ser justos. ¿Sabes qué? Tú no cumpliste con tu tarea, tú no cumpliste con tus obligaciones como hijos, que no arreglaste tu cuarto, que por lo menos comiste y no le dejaste el plato ahí ni lo lavaste, no hiciste todo eso, por lo tanto no tienes permiso para salir el viernes con tus amigos al cine. Y lo más triste, que los castigan hasta para ir a jóvenes. Sí, exactamente. Lo más triste, no los castigues para eso, déjalos que vayan a jóvenes y castígalos para donde más le duela. Es donde deben de castigarlos. ¿Por qué? Porque ellos no van a reaccionar. Ay, sí, no, pues me van a castigar para no ir a jóvenes, entonces les sigo así. Y no, estamos haciendo un gravísimo error. Y la supervisión de los padres es estar atento. ¿Qué ven? Si tú le das en el iPad, si están viendo en la televisión, si están viendo en la computadora, o qué están jugando,
con sus primos, hermanos, primos o amigos, qué es lo que dicen, qué es lo que hablan. Tú tienes que estar ahí en la supervisión de ellos. ¿Por qué? Porque es parte de su formación y la compañía de ellos. Sí, estar en sus graduaciones, estar jugando con ellos, estar acompañándolos en el día. Por ejemplo, a mí, yo estoy en contra de los maestros que dejan mucha tarea, porque se la pasan estudiando ahí, haciendo mucha tarea, y yo digo, bueno, entonces, ¿qué hicieron en el salón, no? O sea, no trabajaron, ¿no? ¿Qué hicieron, no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando los maestros dejan mucha tarea, no dan la oportunidad para que los padres convivan con los hijos. Entonces, ¿está bien la tarea? Sí, pero ya pasó su lapso en la mañana o en la tarde, dependiendo de lo que estén estudiando, pero para que tú puedas estar con ellos, y es muy importante, ¿no? La compañía. Ahora, ¿por qué Pablo nos decía que no los provoquemos a ira? Porque este patrón repetitivo, antes de decir el por qué, hay un trasfondo. Contribuye al desarrollo gradual del enojo y resentimientos profundos, cuando estamos como cuchillito de palo, enfadándolo y haciendo cosas que no debemos de hacer, y que tarde o temprano hierve y se desborda de una forma explosiva. Y ahorita vamos a ver algunos de los puntos, el por qué decía Pablo que no debemos de provocarlos a ira, y qué es lo que a ellos les provocan a ira, que es lo más importante, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos de esos patrones. Ok, toma nota ahí para que puedas saber y corregir a tu hijo como Dios manda, ¿no? Y me ayudas, Carlos, en Proverbios 29, 17. Y me ayudas también en Salmos 23, 4. Y ahí, mientras que están buscando el versículo, el primero es cuando les gritamos enfrente de los demás, avergonzamos a ellos. Y es muy importante que tú y yo debemos de saber cómo hablarle a nuestros hijos y no permitir gritarles enfrente de los demás porque la vergüenza, porque ellos albergan mucho enojo, mucho resentimiento, y ya cuando pasa el tiempo, yo me acuerdo que un amigo le dijo enfrente de su papá, tú me regañabas, me decías enfrente de los demás, y luego cuando iban por mis calificaciones y sacaba 6, un 7 o reprobado, tú me decías, eres un burro y no sirves para nada, seguro le sacaste a tu mamá y no a mí, ¿no? Y empiezan a justificarse aún los padres de no estar supervisando a los hijos y echándole la culpa a los demás. ¿Y qué hacen? Los avergüenzan, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros debemos de tener mucho cuidado, y aún a los hijos pequeños, ¿no? Sí, tú no debes de corregirlo delante de los demás, porque ellos se avergüenzan, porque están sus amiguitos y tú los corriges y ellos entran en esa vergüenza y ya después ya no quieren salir, y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, les voy a decir una cosa, algo muy importante. Un amigo le dice que hizo un experimento. Bueno, un experimento, ¿no? Probó con su hijo, ¿no? No lo metió en el tubo, a ver, hijo, a ver si lo remojó, a ver si sirve, ¿no? Se lo probó con él. Le dijo, hijo, dime la verdad, ¿qué es mejor, que te grite o que te corrija? Y dice que su hijo se sorprendió y dice, que me corrijas. Él prefirió que lo corrigiera y que no que le gritaran. Entonces, una de las disciplinas con el hijo es tener cuidado al gritarle, ¿no? Por ejemplo, si tu hijo le dices, oye, hijo, no sé, deja de estar agarrando el cable azul que dejé ahí, ¿no? O le dices, vete a las tortillas, y el hijo ahí con el pelo mantecoso, así todo despertándose el 2 de la tarde, ahí ahorita mamá, y todo la baba aquí, no, ahorita mamá, y no va teniendo obviamente la edad, y no va, no le grites. ¿Por qué? Porque traumas a los hijos. ¿Y qué debemos decir? En el momento, o cuando es un niño pequeño y no hace,
corrígelo en el momento, porque cuando nosotros le dicen, hijo, te dije que vayas, y te llaman 3,000 de veces que te dije que vayas y no lo hiciste, ahorita vas a ver, chamaco. Entonces, ¿qué vas a hacer? A pegarle más fuerte, y tu fuerza, por la misma ira que hace rato dijo Carlos, que es muy importante, que cuando nos llenamos de ira, nos sobrepasa, nubla nuestro entendimiento, y podemos pasarnos en la fuerza, en el golpe, y pegarles muy duro. Entonces es muy importante que nosotros debemos en el momento, corrígelo, y vas a ver que tu mano con la vara donde le vayas a pegar va a ser muy tranquilo, y eso les va a ayudar a ellos a ser más recto, y vas a ver, tú lo que estás haciendo, papá que me escuchas, mamá, lo que estás haciendo es que ellos te vean con autoridad y no pierdan ese respeto. Así es. Sí, es muy, muy importante eso, ¿no? Ahí nosotros que trabajamos con pequeños, nos hemos dado cuenta y les recomendamos mucho a los papás que tengamos mucho cuidado, ¿no? La disciplina tiene que ser puntual, tiene que entrar en el momento correcto y del modo correcto. Como bien dicen, la ira lo que hace es lastimar al niño, tanto física como emocionalmente, y el amor es el que corrige. Entonces, como papás debemos saber cuál es nuestro límite, cuánto le tolero a mi hijo para no llegar a ese límite, ¿no? Si yo como papá le digo a mi hija, oye, mi niña, vete por eso, y yo sé que a la tercera que le digo ya reventé y me voy a parar a darle con todo, pues no me espero hasta la tercera, ¿no? Entonces mejor a la segunda me paro y la corrijo, y le puedo dar palabras de amor, y al leer un versículo bíblico, mira, mi niña, aquí dice que tú honres a tu papá, yo te estoy pidiendo esto, y aquí la palabra de Dios me dice que si yo te castigo, salvo tu alma del Seol. Entonces, mi niña, perdóname, te amo, y porque te amo te corrijo, y entonces ahí el niño le queda más la corrección grabada tanto en la mente como en el corazón, que ver a su papá todo lleno de ira y con el cinturón o con la vara o con lo que tenga que pegarle, ¿no? Exactamente, y dices algo muy cierto, que en el momento tú le tienes que explicar a tus hijos el por qué lo estás corrigiendo. Pum, le pegas y se quedó así en el entendimiento. Uy, ¿por qué? Por lo que hiciste. Me llovió por lo que hiciste, pero ¿qué? O sea, tienes que explicarle, y bien como dice Carlos, ¿no? O sea, instruirlo de esa manera para que ellos puedan entender. ¿Me lees Proverbios? 29:17. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Te dará descanso. De una manera sobrenatural. En el momento, ¿por qué te dará descanso? Porque ya vas a ver más adelante el fruto. Cuando tú le dices de la corrección, cuando tú le dices que no lo haga o obedece a la primera, van a ir. Y eso te va a dar alegría, dice la palabra, dice, te va a dar alegría. Oye, hasta tú mismo te vas a alegrar, mi hijo, que no sé qué. Y he escuchado muchos padres como halagan a sus hijos. Oye, la verdad, tu hijo, la verdad hace esto bueno y eso. ¿Y por qué? Porque sus padres le han dedicado tiempo a ellos, ¿no? Para estar con ellos. El segundo punto es la sobreprotección. Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así es. Algo muy importante que dice que Dios va a estar con nosotros y con nuestros hijos, aunque anden en valle de sombra de muerte, ¿no? Hay personas que no quieren dejarlos de ir al Oxxo, ¿no? No vayas al Oxxo, no sé qué. Y vete con el celular, y vete hablando conmigo porque realmente está muy feo, muy crucial todo ahorita. Y pide que no sé qué, y llévate el cubrebocas, y llévate una careta, y cúbrete bien que no sé qué, y empiezan, ¿por qué? Porque estás sobreprotegiendo a tu hijo. Y es un mal porque ellos no los dejas ser libres. Tienes que tú dejarlos ser ellos mismos para que puedan experimentar. Porque de otra manera, si tú manipulas a ellos en sobreprotegerlos, no van a experimentar, ellos no van a saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, si tú le estás... me da risa que hay padres que los dejan jugar afuera de sus hogares y están, oye, ¿y estás bien? Y salen otra vez, y ya no más agua, hijo, o sea, y aquí donde te vea. Y aquí donde te vea, y aquí que no sé qué, y ten cuidado con ese niño, no te vaya a patear, y ten cuidado que, o sea, no
No, familia, no, hermanos. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque eso les llena. Oye, papá, ya, por favor. Déjame respirar, ¿no? Ya tengo 40 años y no me dejas ir al Oxxo. O sea, sí me explico. O sea, tenemos que tener, ya tengo 20 años y quieres, o sea, no me va a pasar nada. Y como dice el Salmo 23:4, se cumple. Aunque andes en valle sombra, no temerás tu corazón. ¿Y sabes por qué teme tu corazón? Porque proteges. ¿Y sabes por qué tienes ese temor? Porque no has perfeccionado en el amor y no meditas en la palabra de Dios. Así es. ¿Y vas a decir? Sí, entender esto, ¿no? Que no somos, como papás, sí tenemos la responsabilidad de que Dios nos confió en nuestras manos, en nuestros hijos, pero que no, nosotros no vamos a resolverlo, ¿no? Nuestra misión es ser un guía nada más de nuestros hijos, no el salvador, porque el salvador solo es uno. Sí, se denota mucho eso, pues, de que hay muchos padres que, como tú lo dijiste, es que donde yo te vea, o sea y tantito ya no lo ves. Y manda al hermano más grande. Oye, ve por tu hermano, a ver dónde está. Y mamá está. Y el de 50 va a buscar al de 40. ¿No? Sí, la verdad que sí. Es muy triste, pero realmente eso los llena de ira. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y la tercera es la desconfianza, que hace que donde van los pones en duda. Entonces, y tú no dejas que su capacidad de juicio ellos analicen y vean qué es lo que es bueno y qué es malo. Por ejemplo, hay mucha gente que van al cine, hemos ido al cine con mi familia y de repente está la mamá con los hijos, ¿no? O sea, y uno, ¿y por qué no? ¿Y por qué la mamá no se va, no? Y cosas así, ¿no? O de repente van a la playa y ahí está la mamá y no los deja hacer. ¿Y por qué? Porque no le tienen confianza a los hijos, ¿no? Entonces tú tienes que tenerle confianza, dejarlo ir a la playa, dejarlo ir al cine con sus amigos. Tu posición como padre, tienes que orar al Señor y confiar que Dios los tiene en sus manos, en el hueco de sus manos, y que Dios los va a proteger. Hay padres que tienen desconfianza de sus hijos, hasta los sobreprotegen, y le pasan cosas y no hubo necesidad de hacer eso, simplemente con descuidarte tantito, algo le pasó, pero fue por la voluntad de Dios. Pero Dios no va a permitir, siempre y cuando que tú los enseñes en la palabra, los cimientes en la palabra de Dios y tú te mantengas en oración, porque es muy importante. Y sí necesitas ser guiados y acatar instrucciones, obviamente, es importante. ¿Sabes qué, hijo? Llégame a las 10, 9 de la noche, no sé, cada caso, cada casa es una regla, y no me vas a llegar tarde. Y en el momento, ¿sabes qué, hijo? Llegas a las 10:30, a las 11 de la noche, 12, ¿sabes qué? Yo te estoy dando la confianza y yo quiero darte la confianza, pero tú no destruyas esa confianza. Sí, aclárale, habla con él sin romper esos instrucciones que tú tienes como papá en la casa, ¿no? Y al último, ellos sabrán qué hacer cuando ellos salgan de tu casa. Imagínate, si tú no le tienes de confianza, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando tú no llegas a tener la confianza de tu hijo, no los deja hacer, no pueden decidir por ellos mismos, y cuando terminan su carrera, algunos ni terminan su carrera, y cuando terminan su carrera obstruye totalmente su entendimiento, porque no saben decidir qué es lo que pueda venir. Entonces es muy importante. ¿Y qué hacen? ¿Por qué lo digo eso? Porque un amigo, estábamos en su casa ahí platicando, y sale, ¿no? La mamá, oye, hijo, pues tú estudiaste para médico, pues, estás en el taxi, pero no has conseguido nada, le dice. Y sacó en ese momento el hijo, le dice, mamá, te voy a decir una cosa, dice, realmente tú no tuviste confianza en mí. Sí estudié en la carrera, sí lo hice, pero estoy inseguro, no sé cómo decidir, no tengo la capacidad
de decidir ahorita que ya tengo. Sí, Y dice, y todo ese tiempo yo estaba enojado contigo. ¿Qué hizo? Lo provocó a ira. Sí. Pero bueno, ya me entregué a Cristo, entendí que tengo que perdonar, le dice este amigo, y borrón y cuenta nueva. Entonces son cosas donde nosotros debemos de aprender, ¿no? Sí, Dani, entender también que no nada más la sobreprotección lleva a provocar a tu hijo, ¿no? Que también el abandono, ¿no? El abandono también, si nosotros como adultos nos es difícil todavía tomar decisiones, ¿no? Y cuando tomamos una decisión mala, híjole, hay veces que no la vemos venir y nos desesperamos. Entonces, pues, ¿qué te imaginas que pasa un niño de 5 o 6 años donde está bien hacerlos responsables, pero siendo conscientes de la edad que tiene el niño, y no dejarlo solo y decirle, tú vete, tú haz, porque tú tienes que ser responsable, y tú como papá en la cama viendo la tele, mientras tu hijo está matándose y en la cabeza no entiende a sus 6, 7 años que el mundo que se le viene encima y todas las responsabilidades que debe llevar, porque no está en la edad de llevar eso, ¿no? Claro. Y de esa forma también provocamos a ira y a un resentimiento de nuestros hijos hacia nosotros por este abandono, ¿no? Por esta falta o por esta sobreexigencia hacia un pequeño. O sea, yo te pedí apoyo y no me lo diste, no estuviste ahí, o sea, y ahí estabas, o sea, así nunca es. me apoyaste, ¿no? Fíjate, algo muy cierto que dices, Carlos, que iba a comentar, que hay personas que, por ejemplo, los niños chiquitos, ¿no? Oye, quiero un perrito. Oye, cómprame un perrito, papá. Hijo, pero tú estás chiquito, no lo vas a cuidar. Yo he cometido ese error, ¿no? Y cuando estuve estudiando esa palabra, digo, ¡ay! Te confrontó, ¿no? Me confrontó Dios, dije, no, voy a cambiar. Entonces, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Agarrarlo, acompañarlo, como dice Carlos, muy cierto, y agarrarlo, a ver, mira, es que tienes que darle de comer, ahora vamos a bañarlo. Y así poco a poco él va agarrando la responsabilidad, y vas a ver, cuando sea grande te lo va a agradecer como no tienes idea, y lo vas a hacer con un sano juicio, y va a poder tomar las buenas decisiones. ¿Por qué? Porque tú te dedicas a instruir, porque esa es parte de la instrucción. O sea, decir, ¿sabes qué? Tú tienes una plantita, y tú le estás instruyendo, tú le estás diciendo cómo regar la plantita, en el caso que sean las mujeres, ¿no? Porque a las mujeres les gustan las plantas, ¿no? A los hombres no. No nos metan ahí. No, ahí sí no nos metan. Entonces, y tú decías, a ver, cada día tú tienes que regarla, mi amor, la planta, y acompañarla y enseñarle, y poco a poco ella lo va a hacer. Entonces, es muy importante, esa es parte de la instrucción también. Hay una frase muy interesante y muy sabia que dice, una orden dada y no supervisada es jamás realizada. Sí, así es. Y el cuarto punto es el favoritismo. Fíjense que Isaac favoreció a Esaú, Rebeca a Jacob, y causó grandes problemas en esa familia. Y hasta sus descendientes de Jacob y Esaú tuvieron muchos problemas. Entonces, no debemos de tener ese favor, que si tú tienes 2 hijos, si tienes un hijo, pues ya no, ya la libraste. Pero si tienes más de 2 hijos, no tienes que ser tener favoritismo. Por ejemplo, cuando yo le compraba un juguete a un hijo, me decía mi esposa, no, cómprale el otro, porque el otro va a querer. Entonces, yo lo experimenté y dije, ay, sí es cierto, híjole, y el otro, ¿y yo? Entonces, pueden crear un resentimiento en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque pensaste que a él lo quieres más y a mí porque no me trajiste, ¿no? Entonces, obviamente, si tú no tienes para dar a más de 2 hijos, pues ya no tienes más 2 hijos, con uno ya, y con ese cumple, ¿no? Pero con los que Dios te ha dado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer y no tener a alguien menos y al otro más. ¿Por qué? Porque entre ellos se pueden pelear, como este caso, ¿no? De Jacob y Esaú. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y también, cuando la que nos tocó vivir, ¿no? Que cuando le compraban la playera nueva al hermano mayor, tú la cuidabas más que él porque sabías que te tocaba a ti esa playera, ¿no? Y que todo siempre era el mayor.
y todo te iba pasando a ti, también hacer el esfuerzo por un día dejar al hermano mayor y también agarrar al menor, ¿no? Dejar al favorito. Y equilibrar la balanza, porque eso también les mete un resentimiento. No, y aparte también empieza a haber el odio entre hermanos. Sí, de todas maneras a ti te lo van a dar. O sea, ¿por qué? Porque todo te dan a ti. O a mí me quieren más, por eso me lo dieron, ¿no? Exactamente. Entonces sí empieza a haber un odio entre hermanos. Y la rivalidad. Sí, y la rivalidad, exactamente. Así es. Y el siguiente punto, fíjense, va casi de la mano, es la comparación. Cuando agarramos y dice, tu hermano es mejor, tu hermano hace las cosas mejor, tu hermano sacó 10 y tú sacó 7, tu hermano dibujó bien y tú no lo haces bien, tu hermano sí obedece y tú no. O sea, no debemos de comparar a los demás. ¿Me ayudas en Colosenses 3:21? No debemos de comparar a todos ellos. ¿Por qué? Porque es muy importante para la vida de tus hijos. ¿Por qué? Porque se van a enojar. ¿Y qué vas a hacer cuando se van a enojar nada más contigo? Lo vas a provocar a ira. También con su hermano. Entonces, la otra vez estaba en un partido de fútbol, cuando mi hijo lo llevaba y le decía a un señor, oye, pareces Messi. Y yo dije, oye, pues el señor, dije yo entre mí, está ciego porque el chamaco no sabe jugar. ¿Qué Messi? Y Messi es uno de los jugadores, el mejor jugador del mundo, ¿no? Ahorita, pareces Messi. Y le digo, oye, sí, parece Messi. Sí, Messi. Y dice, te voy a decir por qué. Me dice a mí, Messi medio sin patear bien el balón. Messi medio sin hacer bien la tarea. Messi medio sin obedecer. Y eso es un golpe para ellos. Pero tu hermano lo hace mejor. Tu hermano. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, porque lo provocamos a ira y hay un resentimiento y puede saltar. ¿Y qué es lo que pasa? Que te pueden llegar hasta el odio. Entonces tener mucho cuidado, odiar a su hermano, ¿no? Igual tú como esposo no comparar a tu esposa con otras mujeres, ni tu mujer comparar a tu esposo con él hace esto y lo hace bien, y eso que no sé qué, aunque no le digas tu esposo, el esposo de fulana tal hace bien esto y lo hace bien, aunque no mencionas que él es diferente a ti, pero lo estás comparando. O tu esposa, o tu hijo con tu papá, tampoco debemos hacer eso, porque es una comparación, y tener mucho cuidado. Echarle porras, papá, tú puedes, a la boda, a la bim bomba, mi papá puede mucho, y tu hijo, mi hijo, tú puedes, hijo, no juegues, jugaste espectacular, vente, vamos a las pizzas porque jugaste bien. Y mira, lo vas a llenar de seguridad, lo vas a se va a alegrar, aunque él sepa que su hermano jugó mejor que él, pero eso se sintió amado. A entender que como papás es nuestra responsabilidad, y no nada más como papás, como líderes de nuestro hogar, ¿no? De ver la habilidad de cada uno de los miembros de la familia que Dios nos dio, para con nosotros como líderes y cabezas impulsar esas habilidades y dones que Dios les ha dado, ¿no? Ahí, pues para todo aquel que no tenga en Cristo y nos esté escuchando, ¿no? A lo mejor dicen, pues es porque la Biblia, bueno, Einstein dijo una frase muy interesante, ¿no? Que dice, no puedes juzgar a un pescado por su falta de capacidad de trepar un árbol. O sea, cada individuo es diferente. El mono va a subir el árbol porque es mono, pero el pescado va a nadar porque es pescado. Si al pescado lo quiere subir al árbol no va a poder, pero el mono tampoco va a poder nadar en el agua. Entonces tienes que saber cuáles son, identificar las habilidades de cada uno de tus hijos para encaminarlos por ese buen camino y que desarrollen todas sus habilidades. Así es. ¿Les ayudas en Colosenses 3:21? 3:21. Sí. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Así es. Dice, no exasperéis para que no se desalienten. Ahí ponle, no desalentaré. No es cierto. Entonces, ¿qué provocamos cuando hacemos esa comparación con nuestros hijos? Desalentarlos. Y decir, no, yo realmente no sirvo para nada, que no sé qué. No, anima a tu hijo. Tenemos que animar a nuestros hijos y saber que ellos pueden, y no sabes, Dios les dio un cerebro donde tiene mucha capacidad, que es el mismo cerebro que te dio a ti, y que tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, pero necesitamos ese ánimo. Y el siguiente punto es, cuando le quieres dar una orden y no te obedecen,
discutes con ellos. No, la orden de que sí, ¿sabes qué, hijo? Así son las cosas. Y ¿cómo lo provocamos a ira? Es cuando tú te pones a alegar con él. Oye, ¿sabes qué, hijo? Te dije que llegaras, que bajaras a las 3 de la tarde a comer y estás bajando a las 3:30. Pero es que yo estoy en la computadora y estoy haciendo la tarea. Pero es que yo te estoy diciendo, mandando y que no sé. Y se empiezan a pelear ahí. ¿Y qué? Cuando empieza la ira, la contienda al pleito, lo que va a hacer, la misma ira te va a llevar a ofenderlo. Tanto padres e hijos a padres, y se llegan a la ofensa. Y no debes de ser eso. No lo provoques a ira. Sí. Hermano, familia, padre que me escuchas, no lo provoquemos a ira. ¿Qué debemos de hacer? ¿Sabes qué? Te dije que llegaras a las 10 de la noche. Papá, pero ¿cómo a las 10 de la noche? A mi vecino lo dejan llegar a las 6, 7 de la mañana y eso es temprano. O sea, sí. Hello. O sea, no, tampoco debemos hacer eso, ¿no? Y no te pongas a alegar con ellos. Te dije que a las 10 de la noche, pero que no sé qué. Es mi decisión, sí. Soy la autoridad, yo soy el papá aquí y tienes que obedecer. Y déjalo, que se arrugue. ¿Sí? Deja como el frijol, se va a arrugar y se va a desarrugar. Sí. Pero cuando pase el tiempo vas a ver que ellos te lo van a agradecer. Fíjense, una persona le dijo a su papá, papá, tú nunca me corregiste, tú nunca me pusiste una mano, tú nunca me prohibiste. Me regañabas y te ponías a discutir, me enojaba mucho eso y por eso te dije tantas cosas que no quise decirte. Dice, pues fíjate lo que y ya una persona ya casada, ya grande le dijo eso. Dice, ¿y sabes por qué cometí muchos errores? Porque nunca lo corregiste, dice. Pero si me hubieras corregido, hubiera sido como fulano y tal. Y me empezó, yo, ya me voy pues. A ver sus cosas, ¿no? Está embarazosa este tiempo, plática, esta plática. Entonces, la orden tiene que ser así. Ok, hijo, obedece, yo te estoy mandando. Yo te quiero que llegues a las 10 de la noche, quiero que cenes, no sé, que no platiques, no uses mucho tu celular, quiero que no te enfoques mucho a la ¿cómo se llama? La computadora, te doy una hora, no, que no sé qué, no, te doy una hora nada más, ¿ok? Es la orden, sí, y así vas a ver, evitar a un pleito, a que ellos lo provoques a ira. Entonces, perdón, ¿sí? Y así también pones como autoridad y él va a aprender de esa manera. No, ya no puedo discutir con él porque ya él dio una orden, ya no tengo por qué estarle siguiendo y siguiendo a ver qué consigo. O sea, sabe que tu papá, en cuanto tú dices, ¿sabes qué? Te dije a las 10, sí. Ya no hay más que discutir. Y así el niño también va entrando en esa disciplina de que no, mi papá me dice esta hora y ni cómo le diga, ¿no? Sí, así es. Entonces debemos de crearlos con disciplina. A nuestros pequeños, a los adolescentes, obviamente. Yo a un adolescente ya no le puedes agarrar una varita y pegarle. Eso es cuando es pequeño. Tenemos que tener mucho cuidado porque también eso los llega a provocar ira, ¿no? O sea, ya el tiempo de corregirlos ya pasó. Y otra también, dice la Biblia, padres corrijan a sus hijos, no los abuelos. Tú debes de evitar más bien que los abuelos corrijan a sus hijos. Los abuelos están para aconsejar y para darle amor a sus nietos. Una persona dice que tuvo un confrontamiento con sus suegros y con sus papás, porque le dijo, ¿por qué quieres corregir a mi hijo? No, ya pasó el tiempo de tu hijo, ya pasó, a tu entender, me corregiste, me dijiste cómo deben ser las cosas, pero ya pasó tu tiempo, ahora es mi tiempo. Así debes de decirle, ahora me toca a mí, debes de dejarme a mí, porque yo soy el papá de mis hijos. Tú eres el abuelo, tú amálos, abrázalos, pero tú no le pongas una mano a mi hijo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque van a pensar que entonces el papá es el abuelo, sí, así es. ¿Sí? O la mamá es la abuela, y no es así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y la palabra disciplina, aquí vamos en el versículo 6,
4 dice, vosotros padres no provoquéis a sus hijos, sino creadlos en disciplina. La palabra disciplina es paideia y es para niños chiquitos y es una instrucción sistemática. O sea, es una disciplina para hijos chiquitos. Obviamente ya la instrucción para los grandes puede ser, pero conforme a la palabra de Dios nada más, ya no con la vara. Y la palabra amonestación es noptesia. Noptesia, después de la T hay una H, noptesia, y tiene el significado literal de colocar en la mente y se refiere al tipo de instrucción y la enseñanza de los hijos que se le da. Entonces, nosotros tú y yo tenemos que colocar esa amonestación en la frente. No estoy hablando literal, va a agarrar en la frente y ponerle amonestado. No, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla aquí, no es así, sino que él puede entender que la amonestación es literal, es con amor y con juicio. Por eso es importante que los papás no se separen. Es importante que no exista el divorcio, porque el padre representa el juicio y la madre representa el amor, y es el equilibrio. Cuando hay una separación, saben quién sobre los hijos. Sí. Entonces, si tú te vas a casar con una persona y esa persona tú la amas, tienes que amarla para siempre. Como dice la canción, para siempre. O sea, para siempre tienes que amarla. Y si te da hijos, tu esposa, pues tienes que estar con ella para siempre. O sea, no veo yo el por qué separarse. O sea, ¿y por qué? Porque sufren los hijos. Ahora, si tú te separas, pero sin hijos, al menos que haya una relación de que haya golpes o tu vida íntegra está en peligro de muerte, ahí sí, pero mientras no. Entonces, nosotros tenemos que tener esa instrucción, familia, hermanos que nos visitan, concluimos con esto, y tenemos que estar con esta mente de corregirlos y estar al pendiente de cada uno de nuestros hijos, porque ellos son el futuro de la iglesia, son el futuro de México, y queremos que crezca un México mejor, pero basado a las bases bíblicas. Entonces, la importancia de todo eso es que sea todo para Dios, y contado que el mejor guía es el Espíritu Santo. Amén. Si tú no te llenas del Espíritu Santo, jamás vas a entender todo eso y jamás vas a hacer lo que acabamos de decir. Entonces, es muy importante que tú y yo recapacitemos. Ahora, si tú fallaste y no has llevado a cabo alguno de los puntos, tal vez alguno de los puntos dices, sí, yo lo llevo, ok, muy bien, y te aplaudo, pero y no llevas a cabo alguno de los puntos, no importa si tú no lo has hecho, arrepiéntete de tus pecados y vamos juntos con la familia y levantarnos, porque Dios quiere levantar a cada uno de nosotros, de las familias, y quiere que nuestros hijos crezcan sanos en la palabra de Dios, y que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo y enseñar a nuestros hijos a ese camino. Entonces vamos a orar, vamos a concluir y a pedirle a Dios que Él nos guíe, ¿ok? Y perdón, antes de que termines, nada más recordarles también a todos nuestros hermanos que la palabra de Dios aplica a todos los hijos, ¿no? Porque muchas veces también a los pequeños que presentan alguna capacidad diferente, creemos que bueno, a ellos hay que tolerarles, a ellos no hay que hacerles, a ellos hay que dejarlos pasar porque ellos son especiales y ellos no entran no, la palabra aplica para todos y para ellos mucho más, porque Dios está muy interesado en que esas vidas sean más protegidas debido a la vulnerabilidad que presentan. Sí, es cierto, que es que él es tiene autismo y ahí no le debo creer, no, o sea, es el mismo, bien dicho lo que dice Carlos, y la otra contraparte, ¿no? También el padre permisivo. Sí, esa es la otra contraparte de aquel que es justo y es disciplinado, pero ahora está la parte de que, bueno, está bien, que te voy a dar chance otro rato más, y ahora todo ese chance más ya no llegó a la casa. ¿Por qué? Porque tú le diste demasiada cuerda. Entonces, ¿qué pasó?
se desbocó el muchacho. Así es. Esa es la otra parte, ¿no? De una disciplina, y otra parte de que, bueno, estoy ocupado, sí, déjalo que se vaya, ¿no? Sí. Una vez me comentó mi hijo, dice, me he dado cuenta, ¿sí? Me he dado cuenta, dice que la mejor parte de que pedirles algo es cuando estás ocupado. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, es que como estás ocupado, oye papá, ¿eso qué? Bueno, sí, está bien, ajá, sí, ve pues. Nos agarran de bajada. Sí, exactamente. Entonces, hasta en ese momento tienes que dejar de hacer lo que se hace. A ver, dime, ¿qué es lo que quieres? A ver, platícame. No, ¿sabes qué? No. Eso es un punto muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque exactamente por estar descuidando, o sea, y eso puede ser tu trabajo, puede ser alguna cosa que estés haciendo, que por eso los muchachos de por sí nada más quieren tantito para salirse del huacán. Sí. Y entonces si tú vienes y no pones esa atención debida, el chamaco se extravía. Sí, así es. Así es muy importante acatar todas esas instrucciones porque es para vida. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tú nos ayudes a ser buenos padres, nos ayudes a ser buenos hijos y llevar tu palabra, que es lo más importante para nuestras mentes y nuestros corazones. Y poder entender que tú eres la prioridad para nuestras vidas. Y que debemos entender que debemos llenarnos de ti y llenarnos de tu palabra. En tu presencia hay plenitud de gozo. Llenarnos para que podamos saber y ser instruidos por ti para poder corregir a nuestros hijos. Así como tú, Padre Celestial, nos corriges, nos hablas con amor y nos hablas también con justicias y metes el balance para nosotros. Así de esa manera tenemos que hacerlo con nuestros hijos, porque es para bien. Queremos que tú nos des el entendimiento para poder corregir y llevar a cabo todas esas circunstancias, todas esas complicaciones como padre, porque sabemos que no es fácil, sabemos que es difícil, pero en tu palabra lo podemos todo, porque es luz y lumbrera para nuestros caminos, para no tropezar y para no hacer cosas que no convienen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues estamos ahí en las redes sociales, síguenos y muy pronto vamos a estar en la iglesia y bueno, Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego, hermanos.